Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Quiero invocar la presencia en este momento de San Miguel Arcángel, para que Él nos defienda a nosotros contra todas las acechanzas que puedan haber en estos momentos en tu vida, en tu corazón, en tus oídos, en tus ojos, en tu lengua, en tus brazos, en toda tu ser. Hoy queremos pedir al Señor que con la fuerza de su Santo Espíritu y a San Miguel Arcángel que nos defienda, podamos tener un día lleno de bendiciones. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé tú nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprime de tú, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que rondan por el mundo. Amén. 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 Un aplauso a nuestro Dios. Yo quiero iniciar este encuentro, primero que tú te mires en un espejo en estos momentos y que tú reconozcas ante todo que eres imagen y semejanza de Dios. Di conmigo: yo soy imagen y semejanza de Dios. Cuando tú eres imagen y semejanza de Dios, yo siento que la vida nos transforma a nosotros. Y entonces en la relación que tenemos con Dios, con los demás y conmigo y contigo mismo, entonces esa vida hace un círculo de amor. Y no un círculo simplemente en un mismo sentido, sino un círculo en espiral que va hacia conexión con la gloria de Dios. Por eso yo te pregunto hoy a ti: ¿tú a qué has venido hoy? ¿Qué tienes en tu corazón en esta mañana? ¿Qué hay en tu vida en estos momentos? ¿Qué es lo que te duele a ti? ¿Qué es lo que te preocupa a ti? En esos momentos puede tener tu soberbia, ira, pereza, desidia, rencor, resentimiento. Puede haber aquí en estos momentos, y siento en estos momentos, que hay dudas en muchos corazones. Hay tristeza en muchos corazones hoy aquí. En ese momento yo siento, desde ayer estoy orando en la vigilia, mientras confesaba y oraba, sentía dolor, sentía tristeza, sentía melancolía, añoranza, sentía que había necesidad de amar. Hay necesidades muy grandes entre vosotros, necesidades de pureza, necesidad de alegría, necesidad de creatividad. Hay aquí necesidad de trabajo, hay necesidad aquí de salud física y espiritual. Hay necesidad de conversión real y total y plena en nuestra existencia. Y por eso hoy es el día para decirle al Señor que venimos a pedir sus promesas, como las promesas que se cumplieron en Joel 3, en Ezequiel 36, incluso en esa añoranza de David en el Salmo 51, que decía: renuévame, Señor, crea en mí un corazón puro, dame un espíritu firme. Esa añoranza también la tienes tú, porque tú hoy caes en la cuenta de que tu vida no es tan buena como tú crees, que no es tan buena como tú pensabas. Porque muchas veces nos sentimos buenos, nos sentimos a veces, tal vez en esos momentos de nuestra historia, que no necesitamos nada. Y sí, necesitamos todo del Señor. Sin Él no tenemos nada, con Él lo tenemos todo. Por eso cierra tus ojos un momento y haz tu intención de este Pentecostés. Cierra tus ojos y trae aquí en esos momentos, con tu corazón y con tu mente, a esa hija, a ese hijo, a ese esposo, a esa esposa, a ese amigo, a esa amiga, a ese hermano, a ese tío, a ese sobrino, a esa situación que tiene en esos momentos, y tráela aquí como petición al Señor y ofrécele al Señor todo lo que te inquieta, lo que te incomoda, lo que te angustia, lo que te hace dudar de la fe, de la iglesia, de los sacerdotes. Todo aquello que tenga en esos momentos, tráelo aquí,
porque el Señor te recibe totalmente tal como eres. Te recibe a ti hoy tal como eres, sin fingimientos, sin justificaciones. Hoy el Señor te quiere total y plenamente aquí, porque te ama no a pesar de lo que eres, sino como eres. Así como eres en un momento, el Señor te ama y quiere recibir esa petición que nace de tu corazón, y con tu mente la diriges al corazón de Jesús. Ese es el Dios que tenemos, un Dios maravilloso. Un momento de silencio donde tú y yo nos conectemos en el Espíritu con el Dios que todo lo puede y que cumple sus promesas. Vamos a repetir conmigo juntos el Veni Creator en castellano, para que este Espíritu Santo que se proclama en los cónclaves para elegir al Papa y a cada Papa en el mundo, vamos a invocarlo aquí. Y yo sé que hoy en Roma, en todas las diócesis del mundo entero, se pide y se proclama la gracia del amor de Dios. Digan conmigo: ven Espíritu Creador, visita las mentes de los tuyos, llena de la gracia divina los corazones que tú has creado. Tú, llamado el Consolador, don del Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú con tus 7 dones eres fuerza de la diestra de Dios. Tú, el prometido del Padre, tú pones en nuestros labios tu palabra. Enciende tu luz en nuestras mentes. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y a la debilidad de nuestra carne, vigorízala con redoblada fuerza. Al enemigo ahuyéntalo lejos. Danos la paz cuanto antes, yendo tú delante como guía. Sortearemos los peligros. Que por ti conozcamos al Padre, conozcamos igualmente al Hijo, y en ti, Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria al Padre por siempre. Gloria al Hijo resucitado de entre los muertos, y al Paráclito por los siglos de los siglos. Amén. Y al Paráclito por los siglos de los siglos. Cuando venía preparando este encuentro, yo realmente leí muchas cosas, oré mucho, he estado orando en Colombia, en Boston, en Brasil, no sé de dónde más, hay un montón de sitios de amigos de aquí mismo, de Zaragoza, de Madrid, orando por vosotros y por mí, para que el Señor sea el que hable. Yo le decía: Señor, quisiera decir muchas cosas, Señor, pero a veces uno se puede embolatar y a veces decir tantas cosas y no decir nada. Entonces yo quiero hoy que ustedes y yo nos centremos en esta primera charla en 3 cosas. La primera, cómo el Pentecostés, siendo una fiesta judía, nosotros la vivimos ahora en una fiesta cristiana llena de gozo, de esperanza e ilusión. Resulta que el pueblo judío se daba la fiesta de las cosechas, las primicias, ¿no? Las 7 semanas, los 50 días. Y luego se convierte
esta fiesta, en la fiesta de Pentecostés, celebrando la alianza que hizo el Señor con poder, con estruendo, con magnificencia, con maravillas. Y lo dice así el Señor en su palabra en el libro del Génesis. Dice, toda la tierra tenía los ojos puestos en el Señor. Y dice que cuando Dios puso el dedo en esa tabla de la ley, entonces, ¿qué hubo? Fuego, terremotos, viento huracanado, un gozo impresionante cuando Dios hizo su alianza con la ley, con su pueblo. Y ese era el Pentecostés. Entonces, cuando llegaban las fiestas de Pascua y luego llegaba la fiesta de Pentecostés, el pueblo se reunía y alababa a Dios por la alianza que había hecho con ellos, por la ley que les había dado para que pudieran vivir en convivencia, en fraternidad, en comunidad, que ellos pudieran realmente convivir bajo el nombre de un solo Dios, un solo Señor, un solo Padre. Ese Dios que a veces lo conocemos muchas veces del Antiguo Testamento como un Dios vengador, un Dios serio, un Dios arcano, un Dios así que señala, que está mirando a ver en qué pecas para Él aplastarte, porque muchas veces tenemos esa idea de Dios, del Dios del Antiguo Testamento, un Dios que a veces no era compasivo y misericordioso, pareciera. Y a veces uno escucha sacerdotes que predican esa experiencia de un Dios a veces duro, exigente, ¿cierto? Demasiado celoso. Sí, era celoso, era exigente, pero tenía una clave especial ese Dios del Antiguo Testamento. ¿Saben cuál era? Que todo el Antiguo Testamento nos muestra al Dios de misericordia, al Dios de amor. Incluso el amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas sus fuerzas. ¿De dónde viene? Del Antiguo Testamento. No es Jesús el que lo dice en primera vez, no, es Dios mismo el que ya lo ha puesto. Amarás al Señor tu Dios. El Antiguo Testamento está lleno de amor, de ternura, de misericordia. No dice en Proverbios que si tu madre te abandonare, ¿qué dice el Señor en el Antiguo Testamento? Yo no te abandonaré. No es un Dios maternal, no es un Dios de amor, no es un Dios de misericordia. Es un Dios que te conoce, conoce tus entrañas, conoce tus huesos, conoce de qué estás formado. Ese Dios que en el Génesis nos hizo a imagen y semejanza suya, ese Dios es el que hoy nos ha convocado aquí para decirnos: yo te amo. El Señor te está diciendo a ti, a ti, a ti. No mires al lado, yo te amo. Vamos a hacerlo más personal. Dile al de tu derecha: yo te amo. Dile a tu derecha: yo te amo. Ahora al de tu izquierda: yo te amo. Pero díselo creyendo. ¿Saben por qué? Hagamos una cosa, vamos a hacer un acuerdo los tres, aquí ustedes y yo. Vamos a hacer como los niños, ¿sí? Como los niños. Cuando yo abra la mano, ustedes gritan. Y cuando yo cierre la mano, ustedes se callan. ¿Listo? A ver. No parecen niños. ¿Dónde está el niño? ¿Qué tienes tú? Cuando yo abra la mano, grite como los niños. Entonces, cada vez que yo haga así, silencio. Ese es nuestro pacto, ¿ok? Yo te amo. Y cuando tú le has dicho yo te amo al de al lado, a la izquierda, a tu derecha, es Dios mismo, porque somos imagen de Dios. Creámosle a Dios. El problema de nosotros los cristianos es que no le estamos creyendo a Dios. Y como no le creemos a Dios, no sentimos lo que decimos. Y a veces ahora abrimos la boca con palabras vacías, muy huecas. Y da que Dios no es un Dios de palabras vacías. Dios es una palabra creadora, iluminadora. Es una palabra renovadora, restauradora. La palabra de Dios es vida. Tu palabra es vida, Señor. Tu palabra es bondad. Tu palabra es misericordia, porque me entiende. Eso es lo importante de la palabra.
Entonces, cuando Dios ha creado el mundo, cuando Dios ha puesto todo y todo está como en orden, parecía entre comillas, en aquel Génesis, ¿se acuerdan? Y todo se creó, todo era bueno, hasta que, ¿verdad?, viene Adán y Eva y pecan, ¿no? Y hacen una división. Dios, con mucho dolor, dígame lo que voy a decir yo, Dios con mucho dolor tiene que sacarlos del Edén. No los saca, váyase, váyase. No, va, los acompaña porque no han cumplido su parte. Y él le duele como una madre que su hijo se vaya mal de su casa, ¿cierto? Cuando una madre se le va el hijo de su casa, le duele en el alma, llora incluso, ¿sí? Pero tiene que tener autoridad. Tiene que tener autoridad la mamá y el papá para decirle a su hijo, vete, ¿cierto? Y yo pienso que sus papás y esas mamás sufrirán muchísimo. Como el hijo pródigo, el padre misericordioso que les aparece en el texto bíblico, le da la herencia y lo deja ir, lo deja libre, pero lo hace pero con dolor, un dolor que se llama amor profundo, un amor que es entrañable, porque es parte mía, es carne de mi carne, hueso de mis huesos, y por eso duele tanto cuando alguien muere de un hijo, cuando alguien se va, duele mucho, desgarra el corazón. Pues a Dios, cada vez que nos salimos del Edén, de nuestra zona de confort, la que quería Dios para ti y para mí, y cuando hemos rechazado eso, a Dios le ha dolido, porque somos parte de Él, nosotros venimos de Él. Entonces, cuando pasa todo eso, vino un montón de situaciones, de dificultades, de altibajos en la vida de este pueblo elegido por Dios. ¿Y qué hace Dios? Tiene paciencia. Dios tiene paciencia. Anoche, en la vigilia de Pentecostés, se leía este texto bíblico. Escúchenlo bien, de Génesis capítulo 11, del 1 al 9. Dice, toda la tierra hablaba una sola lengua con las mismas palabras. Al emigrar el hombre de Oriente, encontraron unas... Yo no veo casi con estas gafas ahora. Peor. Encontraron una llanura en el país de Sinaar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos a preparar ladrillos y coserlos. Emplearon ladrillos en vez de piedras y alquitrán en vez de cemento. Y dijeron, vamos a construir una ciudad y una torre que alcance al cielo para hacernos famosos y para no dispersarnos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres y se dijo, son un solo pueblo con una sola lengua. Si esto no es más que el comienzo de su actividad, nada de lo que decían hacer les resultará imposible. Voy a bajar y a confundir su lengua, de modo que uno no entienda la lengua del otro. El Señor los dispersó por la superficie de la tierra y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra y de allí lo dispersó por la superficie de la tierra. Palabra de Dios. ¿El problema cuál es? El problema del pueblo, de este pueblo que quiere construirse una ciudad para hacerse famoso, era que querían tener a Dios a su medida, que querían a Dios que le diera a ellos fama, a un Dios que se acomodara a mis necesidades. Y por eso querían tener un contacto directo con Dios, pero físicamente. No entendían la magnitud de lo que significa Dios en nuestra existencia. Y por eso ese pueblo llega a Dios y los confunde, porque eso no puede ser. Si hablaban una sola lengua y esa sola lengua era la que hacía posible la comunicación, entonces Dios los confunde para que no se entiendan y no puedan seguir la construcción. Hermanos,
A ti te pasa lo mismo, a mí me pasa lo mismo muchas veces. A veces no entiendo a mi hermano, aunque hable igual castellano o igual catalán o igual francés o portugués o inglés o alemán, y a veces entre los mismos hermanos no nos entendemos porque no tenemos el mismo espíritu. Y cuando no hay un mismo espíritu, entonces viene la confusión. Y por eso madre e hija no se entienden, padre y el esposo con la esposa no se entienden muchas veces. Los amigos a veces discuten porque no se entienden o porque el bicho viene y se mete entre los dos y los hace confundir. Y entonces viene la división. ¿Cuántas veces tú con un amigo, con una amiga, te has dividido y has decidido decirle no más porque no eres Dios? Cuando tú pienses como Dios, por encima de tus rencores, por encima de tus desilusiones, por encima de tus frustraciones, eres capaz de ser puente y no obstáculo. Oigan lo que estoy diciendo. Cuando tú eres puente y piensas como Dios, siempre eres un canal de gracia. Por encima de la ofensa que te hayan hecho, por encima de esa desilusión, por encima de esa decepción y esa frustración, tú sé puente en nombre de Dios. Eso tiene más gracia y más bendición. Por tanto, hermanos, hoy es un día para reconocerme a mí mismo, a ti mismo. Bueno, ¿y yo en qué momento me he dejado confundir y estoy confundiendo a otros? Porque tu actitud, tu forma de ser, tu forma de hablar tiene mucho que ver a la hora de la conversión, de la santificación de los hermanos, de tu comunidad, de tu grupo de oración, de tu parroquia, de tu relación con los demás. Cuando tú fallas en ese sentido y no eres consciente, a veces terminas haciendo todo un caos en la vida de los alrededor. Porque uno dice, es mi vida y qué, soy yo y qué, ¿cierto? Pero luego vienen todas las consecuencias y dices, yo soy culpable. Hoy tengo que aceptar que soy culpable de muchas cosas que he construido en mi vida, no buscando realmente la gloria de Dios, sino mi propia glorificación, vanagloria que llamamos eso. Vámonos ahora al texto del libro del Éxodo. Los que tengan Biblia pueden buscarlo si quieren. Vamos a ir al capítulo 19, porque esto es importante, este inicio de esta enseñanza de hoy. Dice el libro del Éxodo en el capítulo 19, los versos 3 y siguientes hasta el 8 y del 16 al 20. Dice así: en aquellos días Moisés subió hacia Dios. El Señor lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y esto anunciarás a los israelitas: ya habéis visto lo que he hecho con los egipcios, y cómo a vosotros os he llevado sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Esas son las palabras que ha de decir a los israelitas. Moisés convocó a los ancianos del pueblo y les expuso todo lo que el Señor le había mandado. Todo el pueblo, al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un poderoso resonar de trompetas, y todo el pueblo que estaba en el campamento se echó a temblar. Moisés hizo salir al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Subía el humo como de un horno, y todo el monte retemblaba con violencia. El sonar de las trompetas se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor bajó al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó a Moisés
a la casa de la montaña. Palabra de Dios. ¿Qué parecido tiene ese texto bíblico del Éxodo con algo que usted ha escuchado? ¿Tiene algo parecido con otro texto bíblico? Esto que acabamos de leer, esos truenos, relámpagos, viento, fuego, ¿a qué se le parece? A Pentecostés, al Pentecostés nuestro. Porque el día de Pentecostés, Hechos 2, que nos cuenta toda la historia de Pentecostés, ese día hubo de todo. Hubo un estruendo, hubo viento, fuego, llamas de fuego, lenguas de fuego. Se instalaron en las cabezas de los discípulos y les transformó la vida. ¿Y saben qué pasó? Que la gente pensaban que estaban, díganlo, que estaban borrachos, llenos de mosto, dice, ¿cierto? Y entonces Pedro, cuando ya pasó todo, Pedro sale y da el discurso, porque eso es interesante, porque ¿cómo es posible que esta gente estaban escuchando en su casa que había todo eso, ese fuego, el viento, todo era una cosa visible? Y ellos comenzaron a hablar y todo el mundo entendía en su lengua las maravillas del Señor. Todos escuchaban las maravillas del Señor en su propia lengua. Entonces algo está pasando. Entonces Pedro dice esto. Entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó su voz y les dijo: judíos y habitantes de toda Jerusalén, que os quede esto bien claro y prestad atención a mis palabras. Definitivamente yo no sé qué va a hacer con mis ojos. Alguien que me ayude a leer, por favor. Estoy hoy. ¿No están estos, no? Sí. No están estos borrachos como vosotros suponéis, pues es la hora tercia del día, sino que es lo que dijo el profeta: sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y yo sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios. Ese es el primer querigma. ¿Saben qué es querigma, no? Querigma, el anuncio de la palabra del Evangelio. Jesucristo muerto y resucitado. Pues fíjense que para que Pedro, después de su timidez, de estar encerrado, de estar enclaustrado por miedo, ¿cierto?, sale libremente, lleno del Espíritu Santo, un hombre renovado, valiente, decidido, capaz de romper barreras en nombre del Señor. Ya no lo hacía él porque antes no lo podía hacer, porque él no tenía las fuerzas, no tenía la capacidad, no estaba capacitado. Tenía toda la información aquí, tenía toda la experiencia aquí. Oigan, vuelvo a repetir, tenía toda la información aquí y toda la experiencia de Dios aquí, pero no era capaz de salir de aquí. ¿Por qué no era capaz de decir antes lo que estaba diciendo, lo que acaba de decir hoy con la boca de Juanjo en estos momentos? ¿Por qué Pedro antes no podía? Porque no había recibido la fuerza de lo alto, la fuerza del Espíritu. A ti, y yo sé que muchos de vosotros aquí presentes, os da miedo a hablar de Dios. Tenéis muchos miedos a la hora de hablar de Dios. Muchos de vosotros se cortan ante sus amigos para hablar de Dios, incluso hasta para bendecir la mesa. Muchos de vosotros sois unos avergonzados porque dicen: pero a mí ¿qué me pasa? Yo quiero hablar de Dios, decir que Dios me ama, que ha cambiado mi vida, y yo no soy capaz de hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? O yo le he puesto una puerta al Espíritu y no le permito a Él que entre en mí. ¿Saben por qué?
porque nos sentimos avergonzados de que el Señor descubra quiénes somos de verdad. Ese es el problema primero. El primer problema es que cuando Dios penetra mi vida, descubre quién soy yo realmente. Y nosotros nos sentimos avergonzados de que Él descubra quién soy yo realmente. ¿Quién eres tú realmente? Incluso otra pregunta: ¿qué quieres tú? Porque tú sabes lo que quiere Dios. Tú sabes lo que quiere Dios, pero tú no sabes lo que quieres tú. Ahí hay un problema gravísimo. Con el respeto de las mujeres, voy a decir una cosa. ¿Sí? ¿Me permiten, mujeres? No me van a apedrear hoy. Había un muchacho enamorado y entonces él quería complacer a la cortejada, ¿no? Entonces le llevaba flores, la invitaba a cenar, la llevaba al cine, al parque, le enseñó a patinar, un montón de cosas. Pero ella nunca se satisfacía, no tenía la satisfacción que él quería, ¿no? Entonces llega un momento en que él se encuentra con su mejor amiga y ella está desolada, está toda triste porque su novio la había dejado. Y la dejó totalmente desbaratada, toda llena de angustia, de un vacío muy grande en su corazón. Y se hacen amigos los dos, ¿no? La que se había perdido su novio y este que estaba enamorado, que quería que esta chica le dijera que sí. Entonces él le dice a esta: como eres mujer, eres mi amiga, por favor, respóndeme con toda sinceridad. Por favor, sé sincera conmigo, le dice él a ella, ¿no? A la amiga. Dime, ¿qué quieres saber? Dime, ¿qué es lo que quieren las mujeres? ¿Qué es lo que quieren las mujeres? Dice. Y entonces él, todo ansioso porque su amiga mujer le dijera a él qué es lo que quieren las mujeres. Y entonces ella se sonríe, temerosa, su amiga, y le dice a él: no sabemos. No sabemos qué queremos. No sabemos qué queremos. Y entonces dice él: lo sabía. Lo sabía. Hermanos, creo que tenemos mucho todos de mujer. No sabemos qué queremos. Dios sí sabe lo que tú quieres. Tú sabes lo que Dios quiere de ti, pero tú no sabes qué es lo que tú quieres. Hay que tener en cuenta ese detalle hoy. Porque cuando tú descubras realmente y seas sincero contigo mismo, contigo misma, de lo que realmente quieres, entonces tú podrás decirlo a voz, con un parlante inmenso: el Dios que vino entre vosotros, vosotros lo matasteis. Decir eso, Pedro, con toda autoridad, no podía decirlo él, simplemente Pedro. No, el Pedro lleno del Espíritu Santo fue capaz de anunciarles a los judíos israelitas: vosotros matáis a Jesucristo y el Señor lo ha resucitado, ¿cierto? Ha muerto ya, resucitado, está vivo y vive en mí. Y si tú quieres, vivirá en ti. ¿A qué sí? Pues hoy el Señor quiere vivir en tu vida y quiere darte ese fuego y esa esperanza de que Dios sí cumple sus promesas. Porque Pedro lo que está diciendo aquí en el discurso carismático es que le está diciendo a los judíos, Joel en el capítulo 3 dice: sucederá de esto, que yo derramaré mi espíritu en toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta en los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y realizaré prodigios en el cielo y en la tierra. Palabra de Dios. Joel capítulo 3, 1 y siguientes. Ese texto bíblico que acabo de leer, lo acaba de leer Juanjo, leído por la boca ¿de quién? De Pedro. Pedro está diciendo: esta profecía se está cumpliendo hoy. Eso que ustedes han proclamado y han orado y han estudiado en la Torá y todo esto, hoy se está cumpliendo. Porque hoy Dios cumple sus promesas y las está cumpliendo en nosotros. Y por eso hoy salimos con toda la fuerza y con todo el poder de Dios a deciros
que Cristo vive. Porque el centro de Pentecostés es el corazón de Jesús. Ahora, vean, Cristo crucificado, ¿sí? El día de la crucifixión, de la muerte del Señor. ¿Cuáles son las últimas palabras de Jesús? Repítanlo conmigo. Señor, en tus manos encomiendo. ¿Y qué pasa en esos momentos? Jesús muere, pero no muere. Dona su espíritu a todos. Ese momento en que su corazón, que dice que lo atravesó una lanza y de su costado brotó sangre y agua. Pues en su inmenso amor, Jesús con su espíritu, su ruá, el neuma, hace posible que llegue a todos. El demonio pensaba que con la muerte de Jesús se acababa él y su nombre y todos sus seguidores. Y lo que no sabía el demonio era que con esa muerte ignominiosa, esa muerte violenta, dura y dolorosa en Cristo Jesús, que fue capaz de sacar de Jesús humano, el Jesús hombre y Dios verdadero, sacar de Jesús, Dios mío, ¿por qué? Esa es la humanidad de Dios, porque el mismo Dios asume toda nuestra vida, incluso nuestra propia debilidad, en Él mismo. Y cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es acogiendo tu abandono, tu vacío, tu angustia, tu situación de sufrimiento, tu tristeza, tu dolor. Y entonces Dios en ese momento asume todo y siente el dolor de la humanidad, siente el abandono de la humanidad. Y Él, Dios y hombre verdadero, ¿qué hace? Lo proclama a voz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y luego, ¿qué dice? Todo está consumado, todo está cumplido. Hermanos, Jesús, para que llegue este día de Pentecostés y se derrame la fuerza del Espíritu Santo en nuestra vida, necesitaba darnos su propio Espíritu. Nace del Padre, viene al Hijo y del Hijo sale a toda la humanidad. Ese es nuestro Dios. Un aplauso a nuestro Dios, que es capaz de darnos su Santo Espíritu, su corazón. Gloria a Dios. Pero resulta, ¿qué hora es? Bueno, ustedes me van diciendo, ¿no? Resulta que en esa experiencia maravillosa del amor de Dios nos encontramos ahora con los testimonios, porque los hechos de los apóstoles, dice hechos, ¿no? Hechos son circunstancias, experiencias vividas por los apóstoles. Y los apóstoles viven una experiencia realmente maravillosa, una experiencia de contacto con el Dios que es capaz de hacer incluso milagros, incluso hacer cosas que ellos no esperaban. Y entonces, en ese sentido, tú y yo decimos, y nos pasa muchas veces, viene un sacerdote, me han contado historias, ¿no? A mí, incluso como decía aparte, Dios a través de mí ha hecho unas cosas que yo me quedo flipando, como dicen aquí en España, me quedo flipando en colores, dice, ¿no? Me quedo flipando en colores. Un día yo estaba así en una asamblea como esta en Colombia, era mi primera parroquia, se llamaba San Luis Beltrán, y me acuerdo que una misa que llaman de sanación, allá en Colombia, no sé si aquí también, una misa de sanación, una misa carismática. Yo estaba en Puerto Nare, Antioquia, donde están los paisas, que son como los catalanes de Colombia, ¿sí? Los paisas, digo yo, que son así todos echados para adelante, etc. Y resulta que estando yo allí predicando, me encontré 3 situaciones diferentes y yo quiero compartirles así rápidamente ese testimonio, porque esto es de testimonio. Amén. Si no hay testimonio, no hay vida, definitivamente. No hay carisma, no hay anuncio de la palabra de Dios. Pues el Señor me ha tomado a mí un día, y ese gesto tan hermoso, tan sencillo, pero tan profundo, el de ponerse uno de rodillas y que la comunidad ore por uno, realmente surge efecto. Yo, pecador, este negro, chiquito, barbín feo, como siempre le he dicho a todos, sí, Dios se vale de mí, pero ¿qué ha visto en Dios en mí? Entonces yo me digo a mí mismo, me miro al espejo
Señor, soy tu imagen y semejanza. Un poco feo, pero bien. Entonces, yo ese día impusieron las manos sobre mí y yo empecé a sudar, como estoy sudando ahora, no sé por qué. Y entonces resulta que en esa experiencia maravillosa tuve una experiencia impresionante. Me dolía el corazón, me dolía la cabeza impresionantemente, era un dolor impresionante. Y entonces una señora de grupo de oración muy fuerte, que en paz descanse, yo sé que está en la gloria de Dios, Esperancita de Martínez, porque en Colombia se dice mucho así, ¿no? A las señoras Esperancita, Isabelita, Carmencita, etc. Entonces esta es era Esperancita de Martínez. Y ella, un amor de mujer, me decía, después de que pasó esa oración, me dijo en el oído: el Señor te pone a ti una corona de espinas, Edgar, pero del sagrario sale un rayo a tu corazón. Del sagrario sale un rayo de tu corazón. Y yo le dije: ¿qué significa eso? Y me dice: Edgar, sí, vas a sufrir mucho por la palabra, vas a tener muchos ataques de muchas maneras, pero nunca vas a estar abandonado por la gracia de la Eucaristía, porque Dios te ama a ti inmensamente. Y yo le decía a ella: pero ¿cómo puede Dios amarme a mí, que soy tan pecador? Y dije: no sabes cuánto te ama Dios. Vea, yo me quebranté en esa Eucaristía. Ella no lo dijo públicamente, lo dijo al oído en ese momento. Hermanos, y yo me paré otro. Y de ese día yo pienso que soy carismático. De ese día. Y en esa experiencia, ese día entró una pareja. Anoche le contaba testimonio en la familia que me acoge con cariño aquí en Barcelona. Le contaba ese testimonio y se lo cuento a vosotros. Cuando pasó eso, yo me puse a predicar y me acuerdo que tenía una diadema aquí de micrófono y andaba por todo el pasillo central de la iglesia, y había una entrada lateral en mi parroquia, y entró una pareja de chicos, más bien de 20 y algo de años, así, los dos, y yo empecé a mirar al joven, al chico que venía con la chica, y llegaron cuando ya empezó la predicación. No habían escuchado la primera parte, ni el acto penitencial, ni la palabra de Dios, nada. Estaban en plena predicación. Y cuando en esos momentos yo empecé a predicar y ellos entran, la predicación era como si fuera que el Señor dijera: háblale a este chico, y a través de ese chico usted hará hoy la obra de Dios para todos. Entonces yo sentí eso y yo no era capaz de quitarle la mirada al muchacho. Sí, él empezó a sudar como yo sudaba antes. Y este hombre estaba nervioso porque resulta, ahora vamos hacia atrás, y que ese chico no quería entrar a la iglesia. Y la chica le dijo: si no entras, no nos casamos. Si no entras conmigo a la misa, no nos casamos. Dice, porque él la quería mucho a ella. Y por ese amor a ella entró, no por Jesús, entró por ella. Pero lo que no sabía ella era que Dios ya lo tenía escrito, que ese era el momento de su conversión, de la conversión de ese chico. Y entonces yo empiezo a hablar a ese hombre diciéndole: el Señor te quiere a ti, te quiere rescatar a ti, así, palabras así. Y yo me daba en el pensamiento consciente, yo decía: pero yo, ¿por qué estoy diciendo eso a ese chico? Eso lo estaré ofendiendo delante de todo el mundo. Y así: tú eres de Dios, tú le perteneces a Dios, no eres del mal. Pero así, quizás más fuerte que ahora. Una cosa horrible, y todo el mundo se quedó así como espantado: ¿qué está haciendo el padre Edgar, por Dios? Y entonces yo me fui hasta donde él, hasta así con este dedo, así. Y llegué hasta tocarle al pecho, aquí en el corazón. Dice él después: padre, me dolió como 15 días. Y yo así: eres de Dios, yo te reclamo para Dios, en nombre de Jesús. Y ¡brum!, se cae ese muchacho al suelo. Y todo el mundo se queda espantado porque nunca había pasado algo así en la misa de sanación. Y ese día fue impresionante. Yo se me puso la piel de gallina, yo estaba nervioso. Y yo, ¿qué estoy haciendo? Pero yo seguía y atacando, porque sentía que algo había ahí horrible. Y cuando este hombre volvió en sí, lo abrazamos, todo el mundo, es como un abrazo espiritual, no sé si me van a entender.
todo el mundo se puso de pie en esos momentos y comenzó todo el mundo a alabar y hablaban en lenguas, y eso fue una cosa impresionante. Nunca olvidaré ese momento. Y la mujer le dijo: ponle el corazón tuyo porque Él te ama a ti y Dios está en ti, será el puente para que Él vuelva a la gracia. Y ella le puso su corazón y le dijo unas palabras que me hicieron llorar, lo que siempre, pero lo dijo de corazón. Dijo: te amo. Ella le dijo: te amo. Ahí, en esos momentos, cuenta conmigo. Él abrió los ojos, lloró, lo abrazamos, terminó la Eucaristía, y el testimonio es este. Eso que pasó era que él había hecho un pacto con el demonio. Y cuando se abrió la camisa en la sacristía, yo flipaba en colores. Se abrió la camisa y tenía un tatuaje con el 666. Y ahí donde yo le chuzaba así, yo ahí sí digo yo: ¿cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en su fuerza y su poder, que a través de mí hizo semejante milagro? Fue una maravilla. Es un hombre extraordinario. Tienen 3 hijos maravillosos. Son una familia maravillosa. Eso fue hace el 2001. ¿Cuántos años han pasado? Pues yo bendije su matrimonio, he bautizado a sus hijos, me quieren con locura, es una cosa impresionante, y ellos han hecho mucho bien en ese pueblo, mucho bien. Han ido a predicar, ahora bueno, imagínense lo que puede pasar después. Si lo que pasó con Pedro le pasó a ellos, en ese momento Dios atravesó su corazón y lo transformó. Ese corazón de piedra se convirtió en un corazón de carne, sensible, incluso un corazón inteligente, sabio. Porque qué hombre tan sabio. Unas palabras que me dejan a mí realmente con la boca abierta. Hermanos muy queridos, él le creyó a Dios. Él entró sin querer, pero Dios le dio la gracia del amor de Dios. Por eso vamos a terminar esta enseñanza de pie todos. Vamos a enseñar esa enseñanza de pie escuchando este texto bíblico. Mientras se acomodan, resulta que hay un testimonio muy bonito después de la resurrección y de Pentecostés de Pedro, perdón. Después hablamos de Pablo más tarde en la siguiente enseñanza y en la Eucaristía. Pedro se encuentra con Cornelio. ¿Se acuerdan quién es Cornelio? Y Cornelio es un pagano, un gentil. Y da que va y le anuncia a Cornelio la obra de Dios. ¿Y saben qué sucede en esa casa? Sucede que llega el Espíritu Santo sobre Cornelio y su familia. Se convierten ellos todos. Y entonces Pedro dice a los discípulos: hermanos, no es necesario que este hombre reciba el bautismo de Cristo Jesús. Y todos aprobaron el bautismo de Cornelio y toda su familia, porque ellos también tenían derecho, porque Dios no hace distinción de raza ni de lengua, porque Dios es un Dios de todos, es un Dios de misericordia. Por eso hay que tener mucho cuidado, tener en cuenta a qué viene el Espíritu Santo hoy aquí. Hoy va a pasar cosas, yo siento que hoy va a pasar cosas maravillosas. Si tú le apuestas a eso y crees en las promesas del Señor, hoy Dios hará un milagro en tu vida. Amén. Vamos a orar. Lo voy a llamar mis ojos, venga. Tú y yo nos parecemos a David. David, cuando había pecado, cuando se había metido con todo, había incluso asesinado a su mejor amigo, y había pecado, fornicado, adúltero. Bueno, se volvió nada David, siendo un hombre tan hermoso, física y espiritualmente, bendecido por el Señor, ungido por el Señor para ser rey. Él cae como tú y yo hemos caído.
Y por eso hoy vamos a decirle al Señor lo que Él le dice a Él, con el corazón. Por eso cuando escuchemos a Juanjo, esas palabras del Salmo 51, vamos a orarlo y así terminamos esta primera parte para prepararnos para la tarde, para Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. Y así podremos entrar en pleno totalmente en este día de Pentecostés. Gloria a Dios. Tenme piedad, oh Dios, según tu amor. Por tu inmensa ternura, borra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa y de mi pecado purifícame. Pues mi delito yo lo reconozco. Mi pecado sin cesar está ante mí. Contra ti solo he pecado. Lo malo a tus ojos cometí. Porque aparezca tu justicia cuando hablas y tu victoria cuando juzgas. Mira que en culpa ya nací, pecador me concibió mi madre, mas tú amas la verdad en lo íntimo del ser, y en lo secreto me enseñas la sabiduría. Rocíame con el hísopo y seré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme el son del gozo y la alegría. Exulten los huesos que machacaste tú. Retira tu faz de mis pecados. Borra todas mis culpas. Crea en mí, oh Dios, un puro corazón. Un espíritu firme dentro de mí renueva. No me rechaces lejos de tu rostro. No retires de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme la alegría de tu salvación y en espíritu generoso afiánzame. Enseñaré a los rebeldes tus caminos y los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, Dios, Dios de mi salvación, y aclamará mi lengua tu justicia. Abre, Señor, mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Pues no te agrada el sacrificio. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. El sacrificio a Dios es un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado. Oh Dios, no lo desprecias. Favorece a Sión en tu benevolencia. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios justos, holocausto y oblación entera. Se ofrecerán entonces sobre tu altar novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.